En Mago Reddit, la historia de hoy es... Mi familia me reemplazó por mi hermano desaparecido después de 7 años de sacrificios. Nunca imaginaron lo que pasaría 5 semanas después cuando él reveló su verdadero plan. A mis 25 años, siempre he estado atada a la responsabilidad familiar. Cuando mi hermano de 30 abandonó nuestro hogar sin explicación, toda la carga recayó sobre mí. Mis aspiraciones universitarias, mi independencia, todo quedó relegado. Me convencí que era necesario apoyar a mis frágiles padres tras la marcha repentina de mi hermano. La Navidad pasada fue distinta. Sin sentirme particularmente entusiasmada, guardaba la esperanza de recibir algo de reconocimiento. Por primera vez en mucho tiempo, estaríamos todos reunidos. Yo, mis progenitores, algunos familiares y sorprendentemente, mi hermano ausente. Después de 7 años prácticamente sin comunicación, había regresado. Mis padres estaban eufóricos, conversando exclusivamente sobre él durante los días previos a la celebración. Quise preparar un pastel como pequeño gesto para mi familia, aunque me sentía más como cuidadora que como hija. Sin embargo, mi madre, rebosante de alegría, ni siquiera me permitió usar la cocina. Los aromas de canela y pavo asado inundaban la casa. Por un instante, creí que esta festividad sería diferente, que quizás no terminaría sollozando discretamente en algún rincón. La comida comenzó sin complicaciones, con todos los platos tradicionales servidos. Mis padres desbordaban felicidad, comentando cómo nuestra familia estaba finalmente completa nuevamente, con el regreso de mi hermano. Escuchaba silenciosamente mientras picoteaba mi puré mientras ellos pintaban una imagen heroica de él. Llegaba con retraso. Entonces ocurrió su gran entrada. Caminó con seguridad como dueño absoluto del lugar, luciendo un costoso abrigo y una sonrisa presumida que inmediatamente me irritó. Mis padres corrieron a saludarlo como si fuera una celebridad. Dejó caer su bolso de marca en el pasillo, y extendió sus brazos, anunciando su retorno y su intención de quedarse indefinidamente. Su anuncio me dejó perpleja. Miré hacia mis padres esperando al menos una mirada hacia mí. Algún reconocimiento sobre cómo esto podría afectarme después de tantos años cuidándolos. En cambio, le sonrieron como si fuera la reencarnación divina. Mi madre juntó sus manos, expresando lo maravilloso que sería tener nuevamente en casa a su hijo capaz. Capaz. Esa palabra resonó como una bofetada. ¿Dónde había estado durante todo este tiempo? Cuando había facturas pendientes. Durante la operación de mi padre. Cuando mi madre se fracturó el tobillo. Mientras yo compaginaba 3 empleos parciales, él estaba completamente ausente. Intenté contener mi creciente enfado concentrándome en la comida, pero entonces mi padre intervino, sugiriendo que quizás era momento de que me marchara. Después de todo, ahora que mi hermano había vuelto, ya no era necesaria. La humillación fue inmediata y cortante. Mi tenedor cayó sobre el plato mientras los observaba incrédula. Continuaron como si lo hubieran ensayado, diciendo que yo era la independiente, la oveja negra que nunca encajó realmente. Mi hermano se recostó riendo, asegurándome que la casa estaría bien atendida. Sentí lágrimas amenazando con brotar, pero me negué a mostrarlas. No allí, no frente a ellos. Me disculpé, murmurando algo sobre necesitar aire fresco, y salí hacia la fría noche. Las estrellas se volvieron borrosas mientras asimilaba lo sucedido. 7 años. 7 años sacrificándolo todo, priorizándolos constantemente. Y este era mi agradecimiento, descartada como algo insignificante, reemplazada por alguien que los abandonó sin contemplaciones. Mi pecho dolía mezclando tristeza y rabia. Por primera vez me permití cuestionar, ¿para qué sirvieron todos mis sacrificios? No encontraba respuesta. Pero mientras temblaba en aquel frío, algo quedó dolorosamente claro. No podía permanecer allí. Algo necesitaba cambiar, aunque aún desconocía qué exactamente. Permanecía fuera más tiempo del planeado, caminando repetidamente por el helado sendro mientras intentaba recuperar la compostura. La vergüenza de ser tan fácilmente descartada por quienes había sacrificado todo hacía hervir mi sangre. Siempre supe de la preferencia de mis padres hacia mi hermano. Era evidente desde nuestra infancia, pero esto. Pedirme marcharme ahora que él había regresado, se sentía como la traición definitiva. No deseaba volver adentro, pero tampoco podía irme. Mi vehículo estaba estacionado allí, y no quería hacer una salida dramática que solo daría a mi hermano más motivos para jactarse. Así que permanecí contemplando el cálido resplandor del hogar, preguntándome cómo todo había salido tan mal. Poco después escuché la puerta principal abriéndose tras de mí. Me tensé, esperando que alguno de mis padres saliera para darme otra charla condescendiente sobre cómo debería alegrarme por mi hermano. En cambio, era mi tío. También había asistido a la cena, sentado calladamente al extremo de la mesa, diciendo poco mientras el drama se desarrollaba.
El hermano mayor de mi padre siempre fue más observador que participante en asuntos familiares, pero poseía una perspicacia que siempre he respetado. Se aproximó lentamente. Sin pronunciar palabra, se quitó el abrigo y lo colocó sobre mis hombros. No había notado lo intensamente que temblaba hasta ese momento. Comentó que sabía que no le correspondía intervenir, pero no podía dejarme sola después de lo ocurrido. Su voz era tranquila y firme, aunque con un matiz que sugería mayor enojo del que demostraba. Me dijo que aquello no estaba bien. Había observado cómo sacrifiqué todo por mis padres durante años, solo para ser dejada de lado cuando mi hermano reapareció. No era justo, afirmó, y merecía algo mejor. Escuchar a alguien reconocer mi situación provocó un nudo en mi garganta. Quería llorar desconsoladamente. No había percibido cuánto necesitaba que alguien me viera, que validara los años de esfuerzo y dolor soportados. Mi tío continuó, mencionando que había notado este patrón en mis padres mucho antes. Intentó intervenir durante nuestra infancia, pero mis padres siempre lo ignoraron. Confesó lamentar no haber hecho más entonces, pero ahora quería ayudar. Lo miré escéptica. ¿Ayudar? ¿Cómo? ¿Y qué podría hacer para solucionar este desastre? Entonces introdujo su mano en el bolsillo y extrajo una pequeña tarjeta. Me habló sobre una oportunidad en la que estaba trabajando, un proyecto empresarial recientemente iniciado con algunos socios. Comentó que buscaban a alguien confiable, trabajador e inteligente para gestionar operaciones. Pensaba que yo sería perfecta para el puesto. Examiné la tarjeta mientras mi mente daba vueltas. Parecía un salvavidas lanzado a alguien ahogándose, pero simultáneamente surgió la duda. ¿Y si no estaba preparada? ¿Y si fracasaba? Había pasado tantos años sobreviviendo, cuidando a mis padres y trabajando en diversos empleos que ni siquiera conocía mis capacidades. Él debió percibir mi vacilación porque me pidió reflexionarlo, sin presiones, pero dejando claro que creía en mí, aunque nadie más pareciera hacerlo. Afirmó que era momento de vivir para mí misma en vez de para los demás. Permanecimos afuera un rato más, conversando discretamente sobre el pasado, y la culpa asociada con tan solo considerar alejarme de mis padres. Él escuchó sin juzgar, ofreciendo únicamente aliento y tranquilidad. Cuando finalmente regresamos adentro, mis padres y mi hermano continuaban sentados en el comedor, riendo como si nada hubiera sucedido, apenas notaron mi ausencia. ¿Fui tonta por permanecer junto a ellos tanto tiempo? Actualización 1. 2 días después de Navidad, aún sentía el dolor causado por las palabras de mis padres. Oveja negra, ya innecesaria. Sus voces resonaban en mi mente como cruel recordatorio de mi insignificancia para ellos. La idea de continuar en aquella casa bajo el mismo techo que mi hermano y mis padres resultaba insoportable. Había renunciado a todo por ellos durante años, sin embargo, dejaron claro que era prescindible. Para cuando la casa comenzó a despertar, ya había tomado mi decisión. Era imposible permanecer allí ni un día más. Tras una ducha rápida, empecé a recoger mis pertenencias. No requirió mucho tiempo, poseía poco además de ropa y algunos objetos personales. Comprendí que esto evidenciaba cuánto había sacrificado. Mientras mi hermano tenía los últimos dispositivos, ropa cara y una habitación llena de lujos, mi vida cabía perfectamente en 2 bolsos. Durante todos estos años, habían mantenido su habitación intacta pero impecablemente limpia. Mientras cerraba el último bolso, mi tío llamó a la puerta. Debió notar mi expresión sombría porque habló suavemente preguntando si tenía un minuto para conversar. Algunos familiares seguían hospedados, incluido él. Me entregó una taza de café y preguntó sobre mis planes. Le respondí honestamente. Planeaba marcharme y quizás quedarme temporalmente con algún amigo. Asintió pensativamente como anticipando esta respuesta. No disponía de suficiente dinero para conseguir inmediatamente un lugar propio. La perspectiva de retornar a mi mal remunerado empleo mientras determinaba mis siguientes pasos resultaba desalentadora. Entonces me sorprendió. Propuso que me mudara con él. Vivía aproximadamente a 1 hora de distancia y disponía de una habitación para invitados donde podría alojarme el tiempo necesario. Me dijo que era momento de priorizarme y quería ayudarme a establecerme. Dudé, insegura sobre aceptar tanta generosidad, pero luego expresó algo que me impactó. Has dedicado demasiado tiempo cuidando a todos. Permite que alguien cuide de ti por una vez. Con lágrimas en los ojos, respiré profundamente y asentí. Tenía razón. Al mediodía había cargado mi equipaje en su automóvil, y me había despedido brevemente de mis padres. Mi madre apenas levantó la vista de la mesa, completamente concentrada en atender a mi hermano. Mi padre ni siquiera ocultó su desinterés, ninguno preguntó a dónde iba o cuándo regresaría. Era como si ya me hubieran borrado de sus vidas.
El viaje hacia la casa de mi tío transcurrió silenciosamente pero reconfortante. No me presionó para hablar, dándome espacio para procesar todo. Al llegar, me ayudó con el equipaje y me mostró la habitación. Era pequeña pero acogedora, con sábanas limpias y una ventana con vista a un tranquilo jardín trasero. Sentí que podía respirar. Comprendí que esto realmente podría conducir a algo positivo. Actualización 2. Hospedarme con mi tío inicialmente resultaba extraño. No era solamente el cambio de ambiente. Era la ausencia de tensión. Sin comentarios pasivo-agresivos, sin presión constante para cumplir expectativas imposibles, y nadie recordándome mis supuestas carencias. No caminaba cautelosamente cerca de mi tío, y él no me trataba como una carga. En cambio, me trataba como si importara, algo a lo que no estaba acostumbrada. Los primeros días transcurrieron velozmente. Mi tío trabajaba desde casa. Su empresa operaba desde otra ciudad. Me proporcionaba espacio para establecerme y considerar mis próximos pasos. Evaluaba su oferta. Pasé la mayoría del tiempo intentando ayudarlo tanto como podía, y tratando de determinar cómo manejar el enorme vacío que el rechazo de mis padres había creado en mi vida. Una noche, mientras estábamos en la sala con tazas de té, rompió el silencio con una pregunta significativa. Me preguntó cuál era mi plan para seguir adelante. Admití que consideraba su propuesta. Resultaba extraño pensar en mis propias necesidades, y mucho menos priorizarlas. Continuó diciendo que había observado cómo manejaba todo en casa, desde presupuestos hasta horarios, y sabía que tenía las cualidades necesarias para este negocio. Inicialmente dudaba sobre aceptar su oferta. Sonaba demasiado bueno para ser cierto, y temía fallar o decepcionarlo, pero rápidamente me tranquilizó. Afirmó que no solo me ofrecía una oportunidad. Deseaba que creara una experiencia para mí misma. Prometió guiarme a través del proceso, pero aclaró que esta era mi ocasión, y me pidió no decepcionarlo. La idea comenzaba a desarrollarse en mí. Reflexioné sobre todos los años sacrificándome por otros, y lo poco que tenía para mostrar. Esta podría ser mi forma de finalmente perseguir algo propio, aunque fuera en otra ciudad. Le dije que aceptaba. El alivio en su rostro era evidente. Actualización 3. Las primeras semanas en la nueva ciudad parecían pertenecer a una vida diferente. No resultó sencillo, pero había algo liberador en comenzar nuevamente. Mi tío demostró gran paciencia mientras me adaptaba al ritmo de su negocio. Me asignó responsabilidades reales desde el principio. No estaba jugando. Me instaló en su oficina indicando que era mía hasta encontrar mi propio espacio. El trabajo representaba un desafío, pero me sumergí completamente. Necesitaba demostrar que podía manejarlo. Él siempre mencionó que poseía potencial sin explotar y, gradualmente, también comencé a creerlo. Las mañanas estaban repletas de reuniones y planificación, mientras las tardes traían una paz desconocida durante años. Sin gritos, sin presiones adicionales, era un auténtico alivio. Una noche, tras finalizar la jornada, mi tío nos sirvió una bebida y compartió su propia historia. Había luchado en sus inicios, equilibrando trabajo y obligaciones personales mientras descubría su identidad. Me sorprendió darme cuenta que no estaba tan sola como pensaba. Me dijo que veía en mí el mismo fuego que una vez tuvo. Ese simple comentario reactivó algo que creí extinguido hace mucho. Me inscribí en un programa de certificación online para complementar mi nuevo rol, compaginando trabajo y estudios por primera vez en mucho tiempo. No fue fácil, pero prosperé ante el desafío. Había desaparecido la sensación asfixiante de estar atrapada. Cada día ofrecía algo nuevo por aprender y con cada pequeño logro, crecía mi confianza. Una noche, sentada en mi apartamento rodeada de apuntes y hojas de cálculo, observé alrededor y reflexioné sobre mi progreso. Durante años estuve atrapada en un ciclo de dar constantemente. Un simple agradecimiento habría bastado, pero nunca llegó. Renuncié a mis sueños y ambiciones para mantener unida a mi familia, solo para ser relegada cuando consideraron que ya no era necesaria. Mentiría si dijera que no sentía aún el dolor de aquella traición. A veces me asaltaba inesperadamente. Al ver familias unidas en cafeterías, o escuchar a colegas hablar sobre padres que los apoyaban, pero entonces me recordaba que no hacía esto por nadie más. Esta era mi vida. Y finalmente era mi turno de vivirla según mis términos. En casa, las cosas no transcurrían como mis padres imaginaron. Mi hermano, a quien tan ansiosamente acogieron, mostraba su verdadera personalidad. Inicialmente eran pequeños detalles significativos. Prometía colaborar con las facturas pero olvidaba pagar su parte. O dejaba sus cosas dispersas por todas partes, esperando que mis padres recogieran. Lo había presenciado antes y sabía que no terminaría bien, pero esta vez no era yo quien limpiaba tras él. Eran mis padres quienes ahora comprendían en qué situación se habían metido.
El punto crítico llegó cuando las facturas comenzaron a acumularse más rápidamente de lo controlable. Mi hermano no tenía reparo en gastar dinero en dispositivos y cosas para su entretenimiento, mientras mis padres luchaban económicamente, estaban atrapados con él, y los estaba dejando sin recursos. Poco tiempo pasó antes de que advirtieran su error, aunque evidentemente no querían admitirlo. Supe mediante rumores familiares que empezaban a arrepentirse de su comportamiento hacia mí, especialmente al notar cómo su situación se deterioraba. Mi hermano, aquel que consideraron su salvador, estaba demasiado ocupado satisfaciéndose a sí mismo. Mientras tanto, mi vida avanzaba de manera impensable. La noticia sobre mi éxito les llegó indirectamente, probablemente mediante esos familiares que nunca evitan compartir detalles. Desconocía sus sentimientos al respecto, pero realmente ya no me importaba. Eligieron relegarme por alguien sin compromiso, y ahora afrontaban las consecuencias de sus decisiones. Actualización 4. El mensaje de voz surgió inesperadamente. Era mi madre y algo en su tono sonaba diferente, más vulnerable, casi desesperado. Dijo que necesitábamos hablar, que lamentaban lo ocurrido, era increíble. Después de todo, esperaban simplemente que regresara a sus vidas como si nada hubiera cambiado. Intenté apartar ese pensamiento, pero persistía en mi mente. Necesitaba respuestas. Quería escucharlos reconocer su error. Llamé a mi tío. No mostró sorpresa alguna, como si hubiera anticipado esto. Me aconsejó: no permitas que te hagan sentir culpable para regresar, no después de todo tu esfuerzo. Has ganado tu tranquilidad. Tenía razón, pero contra mi buen juicio, acudí. Desconocía qué enfrentaría. Al ingresar a la casa, parecía inmutable. Mismos muebles, mismo desorden. Mis padres estaban sentados a la mesa, sus rostros abatidos. Era evidente su falta de descanso. Por un instante, me pregunté si realmente lamentaban sus acciones. Pero entonces percibí la tensión. Comprendí que esto no era simplemente una disculpa. Pensaban que un "lo siento" solucionaría todo. Papá habló primero, su voz áspera, como sin uso durante días. Expresó su arrepentimiento, reconociendo su gran error al apartarme por mi hermano. Permanecí inmóvil momentáneamente, procesando sus palabras. Tras todo lo sucedido, esto sonaba vacío. No pude contenerme más. Les expresé cuánto me habían lastimado, cómo habían descartado mis esfuerzos por ellos. Afirmé que erraron al expulsarme y tratarme como el problema. Incapaz de contener mi creciente ira, simplemente la liberé. Les recordé que yo mantuve todo funcionando mientras ellos se concentraban en el hijo que los abandonó cuando más lo necesitaban. Era increíble que realmente pensaran que todo estaría bien simplemente porque él decidió regresar. Ambos parecían aturdidos por mis palabras, pero fue mamá quien finalmente respondió. Dijo no haber comprendido cuánto me había distanciado, que solo deseaban restaurar la normalidad con mi hermano nuevamente en casa. Casi parecía suplicar perdón. Por un momento quizás sentí algo de compasión, pero luego la indignación regresó intensamente. Era inaudito. Dije, ¿de verdad creen que todo mejoraría mágicamente con su regreso? ¿Piensan que olvidaré años siendo la única responsable de todo? Renuncié a todo por ustedes. Fue severo e intencionado, pero no me importaba. La verdad necesitaba expresarse. Mi padre se movió incómodo, su rostro enrojecido, probablemente comprendiendo la gravedad de la situación. Desconocía qué decir. Mamá solo me observaba, sus ojos humedecidos, pero no sentía lástima por ella, no esta vez, no después de tratarme como invisible durante tanto tiempo. Me levanté entonces y declaré, seguí adelante, construí mi propia vida, no pueden simplemente ofrecer un "lo siento" y esperar que finja que nada importa. Fue como si la habitación se congelara. Mamá parecía a punto de hablar, pero las palabras nunca emergieron. Papá permaneció sentado, su rostro arrugándose. Entonces comprendí que esta disculpa sería insuficiente, no obtendría la resolución deseada. Abandoné aquella casa sin mirar atrás. Actualización 5. Una semana había transcurrido desde nuestro encuentro. No obtuve la resolución esperada, pero fue suficiente. Había recuperado mi paz y mi vida. Algo que nunca creí realmente posible. Las cosas progresaban favorablemente y mi tío no estaba enfadado conmigo. Le informé sobre mi visita, incluso me entregó las llaves de su propiedad allí. Comenzaba a pensar que quizás el regreso de mi hermano representó mi salvación. Y entonces sonó el teléfono, hablando del diablo. Era el número de mi madre. No respondí. No podía, aún no. Debía continuar avanzando sin permitirles arrastrarme nuevamente hacia el caos que habían creado. Pero el teléfono continuaba sonando insistentemente. Finalmente, tras la cuarta llamada, contesté. No anticipaba lo que seguiría. Era mi padre.
Su voz resultaba irreconocible comparada con el hombre que dejé atrás. Esta voz era completamente distinta. Sonaba destrozado, como abandonado por el aliento vital. Dijo que necesitábamos hablar nuevamente, que las circunstancias habían cambiado desde mi partida. Había urgencia en su voz imposible de ignorar, aunque mantenía mis dudas. Estaba preparada para cualquier eventualidad. Comenzó diciendo que comprendía mi reticencia, pero la situación había empeorado. No sabían a quién más recurrir. Necesitaban mi ayuda. Expresó su profundo arrepentimiento. Admitió haber cometido un grave error. Afirmó que nunca debieron relegarme, que me dieron por sentada. Me informó que mi hermano se había marchado nuevamente, esta vez definitivamente. Había recogido sus pertenencias y simplemente desaparecido, dejándoles más que un vacío. Aparentemente, se escondía en su casa tras acumular deudas y abandonarlos con problemas financieros y legales irresolubles. Estaban desesperados. La realidad me impactó profundamente. Este era el hermano elogiado durante años. Considerado como capaz, exitoso. Y ahora había partido, dejándoles únicamente problemas. Papá continuó, su voz quebrada. Dijo que contaban con mi hermano para encargarse de todo, pero ahora todo colapsaba. No podía expresarlo suficientemente. Habían estado equivocados. Me apartaron pensando que era preferible, pero ahora reconocían necesitarme. Inicialmente quedé atónita. Sin palabras. ¿Cómo responder a esto? ¿Era auténtico arrepentimiento o simplemente desesperación por recuperarme? Resultaba incierto. Pero no deseaba retornar a ese caos. Mi vida actual me satisfacía bastante. Finalmente, hablé intentando contener mi resentimiento. Pregunté, ¿me piden dinero, después de todo? Hubo silencio momentáneo. Casi podía escucharlos buscando las palabras adecuadas. Papá habló nuevamente, su tono más calmo, más humilde esta vez. Dijo que desconocían alternativas. No podían solucionarlo sin mí, sin mi ayuda. Me habían ignorado durante tanto tiempo y ahora estaban atrapados. La voz quebrada de mi madre surgió desde el fondo. Dijo que no podían afrontarlo solos. Estaban desesperados y me necesitaban más que nunca. Sonaba tan diminuta, tan frágil, que casi le creí, pero reconocía este patrón antiguo. Depender de mí cuando les resultaba conveniente. Pregunté, ¿qué esperan que haga? Estoy construyendo mi propia vida ahora, ¿y me piden arreglarlo todo? La voz de papá tembló como percibiendo mi creciente enfado. Dijo carecer de recursos para manejar la situación. Las facturas se acumulaban, la casa se deterioraba y no podían resolverlo solos. ¿Cómo permitieron llegar a tal extremo? No pido un milagro, añadió. Solo necesito que comprendas nuestra difícil situación. No sabemos a quién más acudir. Mi mente era un torbellino. Interiormente gritaba que debería estar furiosa, que debería expresarlo. Así exactamente me sentía sobre todos esos años cuidándolos, sacrificándolo todo por su felicidad. Deseaba responder duramente, algo que penetrara la culpabilidad que intentaban provocarme, pero algo me contuvo. Podía escucharlos respirando pesadamente, esperando mi decisión. Finalmente, mamá habló nuevamente, su voz llena de aflicción. Me suplicó no odiarlos. Expresó cuánto lamentaban todo. Dijo sentirse avergonzada por su comportamiento, por darme por sentada. Afirmó necesitarme, que no podían afrontarlo solos. Cerré los ojos, sintiendo todo el peso sobre mí. Quería acceder, quería ser quien necesitaban, pero también sabía que eso contradecía mis deseos actuales. Había trabajado extremadamente duro para llegar donde estaba. Había dedicado demasiado tiempo viviendo subordinada a sus necesidades, y no podía retornar a eso, no ahora. No puedo simplemente solucionarlo todo, respondí. Mi voz firme pero cortante. Tengo mi propia vida ahora. Estoy reconstruyéndolo todo. No puedo seguir relegándome por ustedes. Escuché la voz quebrada de papá y sentí una punzada de culpabilidad, pero mantuve mi posición, no esta vez. Necesitaban comprender que ya no podía cargar con sus responsabilidades. Debo irme, concluí finalmente, no puedo continuar con esto. Colgué antes de permitirles añadir algo más. ¿Estoy equivocada por esto?